El sonido del despertador no fue necesario. Dante ya estaba despierto antes de que la alarma pudiera romper el silencio de su apartamento. Su cuerpo seguía acostumbrado a despertarse temprano, incluso cuando no tenía nada urgente que atender. Una ducha rápida, café negro sin azúcar, revisar los correos del trabajo, la rutina de siempre. Ven al bar, no aceptaremos un no como respuesta. Entonces llegó un mensaje inesperado. Sin embargo, sabía que su negativa solo generaría más insistencia. Luces cálidas iluminaban las copas de licor alineadas en la barra, el murmullo de conversaciones se mezclaba con la música, y el aire estaba cargado de alcohol y tabaco. Varela, vamos a salir. Dante observó el texto con el ceño fruncido. No solía participar en reuniones sociales, y no veía la necesidad de cambiar eso. Tener a alguien como tú en el equipo es algo que pocos pueden presumir. Así que terminó por aceptar. El bar estaba lleno de vida cuando llegó. Lo habían invitado porque encajaba en la imagen que querían proyectar, porque era un alfa atractivo. Sus compañeros bebían con entusiasmo, hablando de trivialidades sin realmente notar su presencia. Dante no entendía del todo por qué lo habían invitado hasta que escuchó el comentario casual de uno de ellos. Dante, ¿has visto cómo nos miran? Ahí lo entendió. No lo habían invitado por camaradería. Lo habían invitado porque encajaba en la imagen que querían proyectar, porque era un alfa atractivo. No respondió. Simplemente bebió un poco de su copa y dejó que la noche avanzara. Pero entonces, vio algo que lo hizo enderezarse en su asiento. Un hombre deslizó algo en una bebida. Dante frunció el ceño. Ese movimiento lo conocía demasiado bien. Era común en el bajo mundo. La diferencia era que no esperaba verlo en un lugar así, con tanta facilidad y descaro. El vaso adulterado fue entregado a alguien. Un omega. Los acompañantes ya se habían retirado o estaban demasiado ebrios para notarlo. Dante endureció la expresión. Sabía perfectamente lo que pasaba cuando alguien aceptaba una bebida con algo extra. Conocía los destinos de esas personas. Un prostíbulo, un abuso, una venta ilegal. Había más posibilidades, pero no quería pensarlas. Se levantó de inmediato, avanzó sin hacer ruido entre la multitud y, en un solo movimiento, tomó el vaso y lo derramó en el suelo. El omega lo miró, confundido. Antes de que pudiera reaccionar, Dante lo tomó por el brazo y lo jaló con firmeza. Nos vamos. El chico no entendió lo que ocurría. Su cuerpo reaccionó tarde, tambaleante por el alcohol. Dante intentó pedirle su dirección, pero el omega estaba demasiado aturdido para responder con claridad. Suspiró con frustración. No tenía opción. Lo llevaría a su casa. Intentó pedir un taxi, pero el chico se aferró a él. Con una fuerza inesperada, sus manos se engancharon en su ropa, en un intento desesperado por mantenerse cerca. No quiero estar aquí, susurró el omega con voz débil. Me obligaron a venir. Algo en su tono hizo que Dante se detuviera. El omega se estaba desmoronando. Gruñó bajo, sin paciencia para lidiar con emociones ajenas, pero no tenía el corazón para dejarlo solo en su estado. Así que, sin más discusión, se lo llevó consigo. Cuando llegó a la puerta de su apartamento, bajó al chico con cuidado. Sabía que era un omega por su aroma. Era distinto. No era dulce ni embriagador. Era ácido, algo fuera de lo común. Dante no lo juzgó, solo abrió la puerta, preparándose para entrar. Fue entonces cuando escuchó el sonido de algo crujir bajo su pie. Frunció el ceño y miró hacia abajo. Un celular, el del chico. Genial. Otro problema. Suspiró por tercera vez y cargó nuevamente al omega, llevándolo hasta su cuarto. Lo dejó sobre la cama, sin molestarse en cambiarle la ropa. No quería que se sintiera incómodo. Revisó el celular. Solo la pantalla estaba rota, nada que no pudiera arreglar. Cocinaría algo rápido y se dormiría. Mañana lidiaría con todo lo demás. Dante despertó antes de que el sol iluminara del todo la ciudad. Se desperezó en el sofá, sintiendo una ligera molestia en su espalda. Le tomó unos segundos recordar que el chico estaba en su cuarto. Suspiró y se puso de pie. Fue a la cocina y preparó un desayuno simple. Cuando entró a la habitación, encontró al chico despierto. Estaba desconcertado, tenso.
Dante lo observó en silencio antes de decidir hablar. No exactamente, respondió cuando el otro le acusó de secuestro. No quisiste despegarte de mí y no me diste tu dirección. El Omega seguía analizando la situación. Su mirada era intensa. Dante sintió algo extraño ante esos ojos. No incomodidad, más bien, una sensación de alerta. ¿Por qué lo miraba con tanta profundidad? Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. El Omega pidió que se presentaran. Dante Varela, Emilio Duarte. Dante asintió. Un bonito nombre. Se levantó y le indicó a Emilio dónde estaba el baño, que podía usar, y salió de la habitación. Pero antes de irse a la sala, se detuvo. El Omega necesitaría ropa limpia. Fue a su armario y sacó algo de ropa que pudiera quedarle, dejándola cerca de las toallas antes de salir. Sabía moverse en su propia casa sin hacer ruido. Se acomodó en el sofá y tomó el celular del chico. Sacó algunas herramientas y comenzó a cambiar la pantalla. Lo encendió. Solo la imagen de un paisaje apareció en la pantalla de bloqueo. Sereno, relajante. Justo entonces, Emilio apareció en la sala, su expresión seria. Sin previo aviso, le arrebató el celular de las manos. ¿Por qué tienes mi celular? Dante levantó ambas manos, sin intención de discutir. Lo pisé cuando te traje aquí. Estoy arreglándolo. El silencio entre ellos se alargó. Emilio lo miró con intensidad, como si intentara encontrar un motivo oculto detrás de sus palabras. Pero Dante no tenía nada más que decir. Solo esperaba. Lo que el Omega hiciera después, dependía de él. Emilio, aunque todavía desconfiado, decidió agradecer. Gracias, murmuró con voz serena, sus ojos aún fijos en Dante. El Alfa asintió levemente. De nada. Por primera vez desde que despertó en ese lugar, Emilio prestó más atención a Dante. El hombre frente a él era increíblemente atractivo. Su cabello rubio cenizo estaba ligeramente desordenado, dándole una apariencia despreocupada, pero sus ojos azul profundo tenían una intensidad que lo inquietaba. Se sintió molesto consigo mismo por pensar en eso. Dante, sin notar la breve incomodidad de Emilio, preguntó con naturalidad, ¿te gustó el desayuno? Emilio bajó la mirada por un instante antes de responder. Sí, está bien, gracias. Dante asintió nuevamente. Si quieres lavar tu ropa, la lavadora está en el cuarto de lavado. Emilio negó con la cabeza. No será necesario, la llevaré conmigo y la devolveré después. Dante levantó una ceja con cierto interés, pero no dijo nada más. Emilio se preparó para salir, pero antes de hacerlo, pensó que sería útil tener un contacto en caso de que necesitara devolver la ropa. ¿Podrías pasarme tu número?, preguntó con tono neutral. Dante no vio problema en ello y le dictó su número con tranquilidad. Fue entonces cuando Emilio, con su celular en la mano, se dio cuenta de que la pantalla estaba completamente arreglada. Apenas unas horas antes, tenía grietas por todas partes. Aunque aún funcionaba, era molesto de ver. Ahora, estaba impecable. Sorprendido, lo anotó en su lista mental de cosas que no entendía sobre Dante. Guardó el contacto y volvió a agradecer. Gracias por todo. Dante solo asintió nuevamente, pero antes de que Emilio pudiera abrir la puerta, el Alfa se giró con un gesto despreocupado. Llévate una de las casacas de ahí. Está haciendo frío. Emilio miró por la ventana y notó que tenía razón. No discutió. Tomó una de las casacas que estaban sobre el respaldo del sofá y se la puso. Era cálida, cómoda, más grande que su talla, pero no le molestó. Gracias, repitió, y salió. El sonido de la puerta cerrándose marcó el fin de la interacción, pero para Dante, no fue el fin de sus pensamientos. Se dejó caer pesadamente en el sofá, soltando un gran suspiro. ¿Por qué había sentido la mirada de ese Omega tan intensa? ¿Por qué su corazón latía tan rápido cada vez que lo miraba? Nunca había experimentado algo así. Nunca se había sentido alterado por un Omega. La idea lo incomodó, pero peor aún fueron los pensamientos que aparecieron en su mente sin previo aviso. El Omega se veía bien con su ropa, le quedaba perfecta. Dante se removió en su asiento, sintiendo como una extraña sensación subía por su pecho. ¿Por qué pensaba en eso? ¿Por qué sentía que su cara se estaba calentando? Estoy enfermo, murmuró para sí mismo,
frotándose la sien. Necesito tomar algo, pero sabía que el malestar no se debía a una enfermedad, y eso lo inquietaba más que cualquier otra cosa.